Hola, ¿qué tal? En este tutorial de límite de una función, primero retomo la interpretación gráfica de la definición de límite. Digo retomo porque es un tema ya trabajado en el tutorial anterior, pero en este caso voy a hacer una interpretación gráfica en un ejemplo determinado. Luego te voy a presentar tres propiedades de los límites. He seleccionado tres propiedades que tienen impacto directo en el cálculo de límites. Y finalizo el video haciendo una generalización del concepto de límite a partir de la definición de límites laterales. Ahora bien, cabe la pregunta, ¿por qué es importante aprender bien el concepto de límite? Te respondo, los conceptos fundamentales del análisis matemático son límites. Cuando tengas que aprender derivadas, integrales, cálculo de áreas, de volúmenes y otros tantos más, vas a ver que necesitarás saber con claridad el concepto de límite. Por eso es muy importante que comprendas claramente este concepto, que muchas veces, a primera vista, puede parecer trivial, ya sea porque te resulte muy sencillo o porque no te genera el profundo interés por aprender. Pero te aconsejo que estés atento a este concepto, ya que lo utilizarás cuando veamos otros conceptos de análisis matemático. Bueno, ¿qué te parece? ¿Comenzamos? Como te anticipé, inicio con la interpretación gráfica de la definición de límite de una función en un punto. ¿Te acordás la definición de límite de una función en un punto? En el lenguaje simbólico que hemos trabajado en el video tutorial de definición de límite, vimos que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L, si y solo si el valor absoluto de la diferencia f de x menos L es menor que epsilon para todo x, tal que el valor absoluto de la diferencia x menos c es distinto de 0 y menor que delta. La explicación detallada de esta definición está en el video tutorial de definición de límite. También hicimos la interpretación gráfica de esta definición, diciendo, dado un epsilon, este epsilon es un número positivo y arbitrariamente pequeño, trazamos las rectas de ordenadas L más epsilon y L menos epsilon paralelas al eje X y podemos determinar los puntos que limitan al entorno C menos delta y C más delta. De esta manera puedo visualizar que se elige epsilon y de él depende delta. Es decir, que la relación entre epsilon y delta es una relación donde delta depende de ¿quién? De epsilon. De esta manera, para todo x perteneciente a ese entorno, excepto x igual a c, por eso es que hablamos de entorno reducido de c, se verifica que los valores de la función están comprendidos entre L más epsilon y L menos epsilon. También podemos decir que el gráfico de la función correspondiente a los valores de x pertenecientes a este entorno reducido de semiamplitud delta debe pertenecer al rectángulo sombreado en la figura. Esta es una condición que se debe cumplir para que hablemos de que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L. Ahora te propongo que apliquemos esta interpretación gráfica de la definición del límite de una función en un punto a un ejercicio. Debemos comprobar que el límite cuando x tiende a 2 de esta función racional fraccionaria x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 es igual a 4. Este límite ya lo trabajamos en el tutorial de definición del límite, ¿te acordás? Cuya gráfica es una recta con un agujerito en el punto de coordenadas 2, 4, ya que la función no está definida para x igual a 2. Sin embargo, el límite cuando x tiende a 2 de esa función es igual a 4. Bueno, entonces, como vamos a hacer la interpretación gráfica, primero debemos definir un valor de epsilon. Elegir un epsilon arbitrario, tan pequeño como yo desee. En este caso, tomo un epsilon igual a 0,6. En la gráfica vamos a ver
que podemos conseguir que el valor absoluto de la diferencia entre f de x menos 4 sea menor que 0,6. Para ello hace falta que x esté en ese intervalo señalado con rojo alrededor de 2. También aquí podemos visualizar, como vimos en la interpretación gráfica, que los valores que toma la función para los valores de x de ese intervalo están comprendidos, en este caso, entre las rectas de ordenadas 3,4 y 4,6. También que el gráfico de la función pertenece al rectángulo sombreado en la figura. Ahora, si quisiéramos tomar un valor de epsilon más pequeño, por ejemplo, un epsilon igual a 0,4, también podríamos lograr que el valor absoluto de la diferencia entre f de x menos 4 sea menor que 0,4. Basta con que tomemos valores de x comprendidos en ese intervalo señalado en rojo, o sea, un intervalo de amplitud más pequeña que el anterior. Y en este caso, los valores que toma la función para esos valores de x están comprendidos entre las rectas de ordenadas 3,6 y 4,4, o la gráfica de la función pertenece al rectángulo sombreado en la figura. Y así podríamos seguir tomando entornos más pequeños y va a cumplirse la misma condición. Es decir, el gráfico de la función va a pertenecer al rectángulo sombreado en la figura. Este comportamiento gráfico es el que me permite asegurar que el límite de esta función, cuando x tiende a 2, es igual a 4, o también que la función tiende a 4 cuando x tiende a 2. Aquí hay una cuestión para recalcar, que es importante, por un lado, destacar la arbitrariedad de epsilon. Yo puedo dar valores a epsilon tan pequeños como yo quiera, y siempre debe poder lograrse que el valor absoluto de la diferencia entre la función y el límite va a ser menor que ese valor de epsilon. De esta manera, bajo estas condiciones que planteamos en el análisis gráfico, vamos a decir que estamos en presencia del límite de una función cuando x tiende a c, y ese límite es igual a L. No te olvides esta idea, porque vamos a utilizar permanentemente en los próximos análisis. Ahora es el momento que te hable de las tres propiedades de los límites. Bueno, viene la primera. Si una función tiene límite en un punto, ese límite es único. A esta propiedad la voy a demostrar viendo que una función no puede tener dos límites distintos en un punto, a partir de la interpretación gráfica que hicimos anteriormente. Entonces, ¿qué te parece si suponemos que sí puede tener dos límites distintos? Es decir, que suponemos que f de x tiene dos límites distintos, L1 distinto de L2 en x igual a c. Si ocurriría eso, entonces, por un lado tendría que el límite cuando x tiende a c de f de x, si es igual a L1, ¿qué es lo que hemos visto? Que para cualquier valor de x perteneciente al entorno reducido de c, las ordenadas de la función están entre las paralelas, en este caso L1 más epsilon y L1 menos epsilon. O también, como vimos en la interpretación gráfica, el gráfico de la función correspondiente a los valores x perteneciente al entorno reducido de C debe pertenecer al rectángulo superior rayado, a este rectángulo. Pero yo estoy suponiendo que f de x tiene dos límites distintos, o sea, que existe un límite L2 también. Entonces, vamos a decir que si el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L2, debería ocurrir que para cualquier valor de x del entorno reducido de C, este es un entorno, si te fijas, un entorno de mayor amplitud que el anterior, ¿sí? El rosado, las ordenadas de f de x, ¿dónde deberían estar? Debería estar, en este caso, entre las rectas paralelas de ordenadas
L sub 2 más epsilon, L sub 2 menos epsilon. O también podemos decir que el gráfico de la función correspondiente a los valores x perteneciente al intervalo reducido de C debe pertenecer al rectángulo inferior rayado. Este análisis que estamos haciendo es a partir de toda la interpretación gráfica que trabajamos anteriormente. Ahora bien, mirá en detalle cómo queda planteada la situación gráficamente, suponiendo que el límite de la función f de x tiene dos límites diferentes. ¿Qué significaría esto? Significaría que en el entorno reducido, el más pequeño, el de menor amplitud, se verificarían las dos acotaciones de la función y esto no es posible. ¿Qué estoy diciendo las dos acotaciones de la función? Estaría diciendo que los valores de f de x deberían estar al mismo tiempo entre las rectas paralelas L sub 1 más epsilon, L sub 1 menos epsilon y también L sub 2 más epsilon es L sub 2 menos epsilon. Esto no es posible ya que los rectángulos no tienen puntos comunes y la gráfica de la función no puede estar en los dos rectángulos a la vez. Por lo tanto, es imposible que existan dos límites L sub 1 distinto de L sub 2 en el mismo punto C. En consecuencia, si una función tiene límite en un punto tal como definimos el límite de una función en un punto, ese límite es único. Ten en cuenta esta propiedad al momento de calcular límites. Otra propiedad de mucha utilidad al momento de calcular límites es la que dice lo siguiente. Si dos funciones f de x y g de x toman valores iguales en un entorno reducido de C y una de ellas tiene límite L en ese punto de acumulación C, la otra también tiene ese límite L en C. Esta propiedad que vamos a representar para analizar en este gráfico es muy importante y tiene una gran ventaja al momento de calcular límites. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que una de las funciones tenga una expresión analítica o una fórmula que sea muy difícil o complicado de ver cuál es el límite de esa función cuando x tiende a un valor determinado. Mientras que la otra, que toma los mismos valores en un entorno reducido de C, tiene un cálculo más sencillo del límite. Entonces, en ese caso, me basta trabajar con el cálculo del límite de la función que tiene la fórmula más sencilla y anticipo de esa manera cuál va a ser el cálculo del límite de la función cuya fórmula es más complicada. Entonces, es muy ventajosa esta propiedad. En forma simbólica, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que los valores de f de x es igual a los valores de g de x en un entorno reducido de C. Esa es una de las condiciones que se deben cumplir y que lo puedo ver acá en el gráfico. En este entorno reducido de C, ambas funciones toman los mismos valores. Y también el límite de g de x cuando x tiende a C es igual a L. O sea, el límite de una de ellas puedo anticipar que es L. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces puedo decir que el límite de la otra función, o sea, de f de x, cuando x tiende a C, es igual a L. Entonces, vamos a un ejemplo. Tomemos la misma función f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, la función racional fraccionaria que trabajamos en el episodio de definición del límite, ¿sí? En esta función. Esta función debemos calcular el límite cuando x tiende a 2 y no lo sé. La fórmula tampoco es muy sencilla y además se me complica porque no existe f de 2, o sea que el elemento 2 del dominio no tiene imagen. ¿Por qué ocurre que no tiene imagen? Porque cuando reemplazo x por 2, ¿qué ocurre? Me queda una operación con divisor igual a 0 y el divisor igual a 0 no tiene sentido aritmético porque la división es posible siempre y cuando el divisor sea distinto de 0 y acá es igual a 0. Si visualizamos esto en la gráfica, ¿te acordás esta gráfica? Veíamos que tengo como dominio el conjunto de los reales menos el 2.
porque el 2 no puede pertenecer, no está definida la división por 0. Y luego debemos calcular un límite que la verdad que con esta fórmula era bastante complicada calcular. Y además no existe f de 2 y encima entonces no puedo determinar rápidamente el conjunto imagen. Entonces vamos a recurrir a esta propiedad. ¿Cómo transformamos la expresión de la fórmula de f de x mediante operaciones con expresiones algebraicas en una expresión más simple que toma los mismos valores en un entorno reducido de 2 y cuyo límite es más sencillo de calcular? Veamos. Tengo la función f de x, cuya fórmula es x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Qué te parece si aplicamos factoreo en el numerador y me queda x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2? Bueno, apliquemos las operaciones con expresiones algebraicas, simplifiquemos y me queda la expresión g de x igual a x más 2. Ahora, prestando atención, ojo con lo que voy a decir ahora, prestando mucha atención. Primero, las funciones f de x y g de x no son funciones iguales. Ojo, si bien esta función g de x se genera a partir de transformaciones que yo hice en f de x, pero son funciones diferentes. Miremos en el gráfico. Esta es la gráfica de la función f de x, ¿te acordás? Ahí está, la vimos. ¿Y qué pasa con la función g de x? La función g de x, cuya fórmula es x más 2, es una función lineal, cuyo dominio son todos los reales. Por eso en esta función no aparece el famoso agujerito, sin embargo, ambas tienen los mismos valores o toman los mismos valores en un entorno reducido de 2. Por eso podríamos hablar que se cumple la primera condición de la propiedad 2, de esta propiedad que estoy hablando. De esta manera, si observamos la fórmula de g de x, fíjate que es mucho más sencilla y también puedo calcular de manera mucho más rápida el límite cuando x tiende a 2 de g de x. En este caso, cuando x tiende a 2, g de x tiende a 4. Así, el límite cuando x tiende a 2 de g de x es igual a 4. Al calcular este límite, y dado que ambas funciones, f de x y g de x, como dijimos, toman valores iguales en un entorno reducido de 2, y ya tengo el dato del límite de g de x cuando x tiende a 2 y es igual a 4, entonces esto me permite automáticamente hallar el límite de f de x cuando x tiende a 2 y que es igual a 4. Es la consecuencia que plantea la propiedad, ¿sí? Es la consecuencia que plantea la propiedad. Ahora, entonces, tener presente esta propiedad que vas a utilizar muchísimo al momento de calcular límites de una función. Transformar la fórmula de una función complicada en otra función y utilizar esa nueva función para calcular el límite que debes calcular inicialmente. Ahora voy a presentarte otro concepto, el concepto de verdadero valor, que dice lo siguiente: si una función carece de sentido preciso para un determinado valor, que es lo que ocurre con la función f de x, ¿sí? Esta función para x igual a 2 carece de sentido aritmético, pero sin embargo existe el límite cuando x tiende a ese valor y es igual a un número, como ocurre también en este caso, vamos a decir que 4 es el verdadero valor de f de x para x igual a 2. Es decir, que el verdadero valor se plantea o se presenta cuando la fórmula de la función no tiene un sentido preciso o un valor, un cálculo aritmético posible para un valor determinado de x. Y sin embargo, existe el límite cuando x tiende a ese valor. El valor de ese límite es el que se llama verdadero valor. Bueno, espero que hayas entendido porque es una propiedad de mucha utilidad a la hora de calcular límites. Vamos a la siguiente propiedad. En esta propiedad voy a poner en juego el límite de una función que se conoce en varios libros de textos como límite importante.
Bueno, el enunciado de esta propiedad dice lo siguiente. Si en un entorno reducido de un punto los valores que determina la función están comprendidos entre las otras dos funciones que tienen el mismo límite en ese punto, ella también tiene ese mismo límite en el punto. Bien, vamos a analizar este enunciado, ¿te parece? ¿Cuántas funciones aparecen? 3. Una de ellas dice que los valores que determinan la función están comprendidos entre las otras dos funciones. En forma simbólica, ¿qué voy a decir? En este caso decidí llamar a las funciones f de x, g de x y h de x. Y estoy planteando que los valores que determinan la función f de x están comprendidos entre los de g de x y h de x en un entorno reducido de C. Por otra parte, habla de que las otras dos funciones, o sea, g de x y h de x, tienen el mismo límite en ese punto. Es decir que cuando x tiende a C, tanto g de x como h de x tienen como límite L. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces puedo decir que el límite de f de x cuando x tiende a C es igual a L. Bueno, vamos al ejemplo. Vamos a calcular el límite de esta función f de x igual a seno de x sobre x en el punto x igual a 0. Indudablemente, calcular este límite así inicialmente no es tarea sencilla, ya que f de 0 es igual al seno de 0 sobre 0, y esto es igual a 0, porque el seno de 0 es igual a 0 dividido 0. Es decir que el dominio de esta función no excluye al 0. El 0 no pertenece al dominio porque no tiene imagen, porque me queda una operación sin sentido aritmético. El denominador o divisor es igual a 0, por lo tanto, esta expresión también se conoce cuando me queda de la forma 0 sobre 0 con el nombre de indeterminado. Una indeterminación me queda planteada. Por este motivo no existe f de 0, pero viene bien recordarte que el hecho que el 0 no pertenezca al dominio no significa que no podamos calcular el límite de esta función cuando x tiende a 0, porque ese es el concepto de límite justamente, analizar qué ocurre con la función en un entorno del punto, o sea, en este caso sería en un entorno de 0. Ahora te voy a proponer que traigamos a nuestras cabecitas algunas relaciones trigonométricas. ¿Te acordás la relación de seno, coseno, tangente, relaciones trigonométricas? Estoy en presencia, en este caso, de un ángulo de medida x en radianes. Este ángulo x está comprendido entre 0 y pi sobre 2. Y vamos a establecer relaciones entre estas tres relaciones trigonométricas en el ángulo que, miremos bien el gráfico, x está comprendido entre quién. X está comprendido entre el seno de x, o sea que es mayor que el seno de x, y es menor que la tangente de x. Mirá bien el gráfico. X mayor que seno de x y menor que tangente de x. Ahora voy a hacer esas estrategias matemáticas que utilizamos para lograr mi objetivo, que es ¿cuál? Identificar cuáles son las otras dos funciones entre las que pueden estar comprendidas los valores de la función seno de x sobre x. Entonces divido todo por seno de x, es factible esta estrategia, ¿sí? Y no modifica el sentido de la desigualdad. Luego, x al dividir todo por x me queda seno de x sobre x igual a 1, x sobre seno de x, y acá me va a quedar, en lugar de tangente de x, ¿qué vimos en trigonometría cuando estudiamos relaciones trigonométricas? Que tangente de x lo podemos expresar como seno de x sobre coseno de x, dividido seno de x. Y ahora me queda x sobre seno de x comprendido entre 1 y también comprendido entre quién. Ahora, si hago esta división, me queda
1 sobre coseno de x. Te invito a que agarres un papelito cuando estás mirando el video y hagas este análisis. Entonces me quedaría, finalmente, voy a hacer una inversión de las desigualdades y cuando yo invierto cambia el sentido de la desigualdad. Y me queda, si yo invierto, en lugar de hablar de x sobre seno de x sobre x, invierto, entonces tengo que invertir 1, me queda el inverso de 1 es 1, pero ¿qué pasa con las desigualdades? Cambia de sentido. Y acá al invertir 1 sobre coseno de x queda coseno de x. De esta manera estoy diciendo, fíjate bien, digo 1, te voy a leer así de manera lineal, por así decirlo. 1 mayor que seno de x sobre x mayor que coseno de x, que es lo mismo que decir que seno de x sobre x es mayor que ¿quién? Es mayor que este coseno y es menor que 1. Esta expresión me está indicando una relación entre el seno de x sobre x, el coseno de x y 1. Acá faltó la x, acá arriba, ¿sí? Entonces, seno de x sobre x, coseno de x, 1. Y ahora, esta expresión seno de x sobre x es la fórmula de la función cuyo límite queremos calcular. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que esta función, cuya fórmula es seno de x sobre x, toma valores que están comprendidos entre las funciones que podríamos hablar coseno de x y 1. Y entonces, en ese entorno reducido de 0, ella está comprendida entre esas dos funciones. G de x igual a coseno de x y h de x igual a 1. ¿Sí? Y estos límites son más simples de calcular, son más sencillos. Estaría de esta manera cumpliendo con esta primera condición. Encontré las dos funciones entre las que están comprendidas los valores de f de x, ¿sí? En un entorno reducido de A. Luego, miremos la gráfica, esta nueva gráfica. Tengo entonces la gráfica de la función coseno de x, esta gráfica de esta función trigonométrica, y la gráfica de h de x, una función constante, ¿sí? Ambas funciones, ¿qué características tienen en el entorno de 0? ¿Qué pasa con ambas funciones cuando x se aproxima a 0? Ambas funciones se aproximan a tomar valores próximos ¿a quién? A 1. Por lo tanto, podemos decir que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es 1 y el límite de cuando x tiende a 0 de 1 es 1, ¿sí? Estaríamos en presencia entonces de esta segunda condición de la propiedad. Tenemos la primera, tenemos la segunda y luego entonces podemos decir de esta manera que el límite cuando x tiende a 0 de f de x, que era la función cuyo límite quería calcular, es igual a 1. Este límite es el límite que se conoce como límite importante y se expresa que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1. Veamos cuál es la gráfica de la función f de x. Acá observamos, fíjense, x igual a 0 no está definida, ¿sí? No está definida, por eso hay un agujerito. Esta es la gráfica de la función seno de x sobre x. Y acá puedo observar que cuando se aproxima a 0, la función hacia dónde, los valores de la función hacia dónde se aproximan. A 1. No importa que no está definida la función f de x para x igual a 0, porque a mí me interesa un entorno, en el entorno de 0, ¿qué ocurre? Y luego te propongo la gráfica de las tres funciones. Ahí vemos la función f de x, que está en rojo, cuyos valores están comprendidos entre los valores de las otras dos funciones, g de x y h de x. Y todas ellas tienden a 1, tienen como límite a 1 cuando x tiende a 0. Bueno, espero que hayas entendido esta propiedad, que también es muy importante que tengas en claro cuando se cumplen estas dos condiciones, deriva a que puedo calcular el límite de una tercera función. Ahora vamos a la última parte del video, que es el de límites laterales. Para definir límites laterales voy a utilizar un ejemplo.
la función f de x definida por partes, de esta manera. F de x es igual a 1 si x es mayor que 0 y es igual a menos 1 si x es menor que 0. La función definida de esta manera también se corresponde con la misma gráfica de lo que es la función signo. F de x igual a valor absoluto de x sobre x. Ahora, la gráfica de esta función, la función signo, entonces sería f de x, decimos que es igual a 1 para los x mayores que 0, y es f de x igual a menos 1 para los x menores que 0. O sea, fíjate un poco que x igual a 0 no pertenece al dominio de la función signo. Ahora, si bien x igual a 0 no pertenece al dominio, esto no significa que no exista el límite cuando x tiende a 0. Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos decir del límite cuando x tiende a 0 de f de x? Y bueno, analicemos lo que tuvimos en cuenta para definir el límite de una función. Y vimos que la función tiende a un valor determinado, un valor único, cuando x se aproxima por la derecha y por la izquierda. Y en este caso, ¿qué observamos? Que los valores hacia los que tiende la función cuando x se aproxima a 0 o en un entorno de 0 son diferentes. Por un lado tengo que se aproxima, toma valores próximos a 1, la función, y por otro lado que toma valores próximos a menos 1. Por lo tanto, ya podríamos decir que no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Pero sin embargo, podemos tener en cuenta que el límite de la función signo cuando x tiende a 0 por la izquierda, que podemos escribir así, es decir, x tendiendo a 0 por la izquierda, es menos 1. Ahí observamos la gráfica, mirá bien la gráfica. ¿Y qué ocurre en este caso? La simbología, la notación sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función signo es igual a menos 1. Ahora, el límite de la función signo cuando x tiende a 0 por la derecha, o sea, x tendiendo a 0 por la derecha, por valores positivos, es más 1. La notación sería entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función signo es igual a más 1. Esta es la idea de límites laterales. Esto significa que estamos en presencia de límites laterales. En forma genérica, vamos a decir que el límite lateral izquierdo es que indicamos que los valores de f de x se aproximan a L sub 1, tal como queramos, cuando los valores de x se aproximan suficientemente a C desde los valores menores que C. Mira acá la gráfica. Entonces, en ese caso decimos que existe el límite lateral izquierdo cuando la función se aproxima a L sub 1, cuando los valores se aproximan a C por valores menores que C. Ahora, ¿qué ocurre? Simbólicamente ponemos a C con el menos arriba, que significa me aproximo por valores menores que C, por izquierda. Y en este caso es L sub 1. Ahora, límite lateral derecho, indicamos que los valores de f de x se aproximan a L sub 2 cuando los valores de x se aproximan suficientemente a C desde valores mayores que C. Fíjate bien en la gráfica. X se aproxima a C por valores mayores que C y la función se aproxima a tomar el valor L sub 2. En ese caso tenemos la idea de límite lateral izquierdo y límite lateral derecho. Y acá en este caso, cuando es el límite lateral derecho, X se aproxima a C por valores mayores que C, o sea, por valores positivos. Por eso es esta la simbología. Ahora bien, lo que debemos tener en cuenta es que el límite de una función existe si y solo si los dos límites laterales existen, pero además son iguales. Ojo con este detalle, ojo con este detalle. ¿Cuándo hablamos que el límite existe? Si los límites laterales existen y además ¿cómo son? Iguales. Si no, decimos que no existe el límite.
ese valor de L, ese límite, debe ser único, como vimos hoy, ¿sí? No puede tener dos límites distintos. Bueno, de esta manera cierro el video con el desarrollo de los distintos temas. Espero que el primer tema, que era la interpretación gráfica del concepto de límite, te haya ayudado a comprender mejor el concepto de límite y las relaciones entre delta, epsilon y f de x, el límite. También las propiedades, que tengas muy en cuenta las tres propiedades que vamos a utilizar ahora en el próximo tutorial de cálculos de límites, y el concepto de límites laterales, que te haya clarificado esta cuestión de que para hablar del límite de una función en un punto y es igual a L siempre y cuando este límite es único. No cabe la posibilidad de que haya dos límites distintos cuando hablamos de la existencia de límites. Y para finalizar este tutorial, como siempre, una breve reflexión. En esta oportunidad, una frase del grande Aristóteles. La energía de la mente es la esencia de la vida. ¿Qué te parece? Si la matemática no nos da energía para la mente, ¿para quién dejamos la energía, no? Así que a seguir aprendiendo matemática, energicemos nuestra mente, avancemos. Cada uno con su tiempo, pero avancemos. Hasta la próxima.